Gracias, señor presidente. No sé si soy yo, pero escucho una interferencia. Timbre, timbre. Ah, es el timbre. Soy sorda, ¿vio? Entonces, como soy sorda, escucho ruidos por todos lados. Nah. Gracias, presidente. Muchísimas gracias. Bueno, el miembro informante, la verdad que hizo una descripción detallada sobre el presupuesto nacional que presentó el Poder Ejecutivo, que viene en revisión de la Honorable Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación, por suerte, porque quiero recordarles a todos y a todas que venimos de un año donde, por segunda vez en la historia, la oposición nos dejó sin presupuesto nacional. Nos exigen hojas de ruta, dónde está el plan, cuál es el plan para la Argentina. Cuando presentamos el plan, o no nos votan, como hicieron el año pasado, del otro lado del Salón Azul, o sea, en la Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación, o se ausentan de una manera poco responsable, diría yo, a la hora de estar discutiendo el plan, la hoja de ruta, el presupuesto, que nos vienen pidiendo hace 2 años, increíblemente, lo digo. O sea, es increíble, pero yo los escucho decir, y bueno, ¿y dónde está la hoja de ruta? Pero si no nos votaste el año pasado, no lo tenemos porque no lo votaste, ¿no? Entonces, por suerte, presidente, vino en revisión y aunque estemos solamente el oficialismo y algunos bloques que honrosamente, monobloques, que honrosamente decidieron acompañar la discusión de este presupuesto nacional, de esta media sanción que viene en revisión, estamos acá tratando de darle una previsibilidad que a mí me parece muy importante darle a los argentinos y argentinas en este marco desastroso en el que estamos los argentinos y argentinas y el mundo. Lo digo porque acabamos de salir de una pandemia que no tiene, yo tengo 50 años, yo no tengo registro de otra pandemia, mucho menos una pandemia donde 140.000 compatriotas, argentinos y argentinas, murieron. Honestamente se lo digo, presidente, me parece que ese es uno de los datos más importantes que tiene la Argentina hoy. Pero además estamos atravesando una guerra. Y en términos energéticos también es importante porque la Argentina no es una isla y realmente tiene consecuencias muy graves, severas para nuestro país. Pero le quiero decir, presidente, que por más que no les guste que se los recuerden, hace menos de 3 años, lo más grave que le pasó a este país es que durante 4 años gobernó Mauricio Macri. Y ellos que nos dicen que nosotros no teníamos plan, y que el año pasado, ¿dónde está el plan del año pasado? Que no nos votaron, y este plan que ahora nosotros vamos a votar, esta hoja de ruta que votaremos en soledad. Yo me pregunto, ¿no? Lo digo honestamente, presidente, cuando hablan de hoja de ruta, de plan, de previsibilidad, de que los argentinos y argentinas, los mercados, todos necesitamos previsibilidad, ¿en qué hoja de ruta, en qué presupuesto nacional el Poder Ejecutivo del expresidente Mauricio Macri mandó que iba a endeudar a la Argentina en más de 50.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional? O yo me olvido de algún inciso, artículo, alguien que me corrija, pero eso no estuvo en ningún presupuesto nacional, hoja de ruta, ni nada que se le parezca. Absolutamente vedado para los argentinos y argentinas ese datito de que Mauricio Macri volvió a traer a la Argentina a casa, al Fondo Monetario Internacional, que en el 2007 le habíamos dicho, chao,
con un esfuerzo enorme, y me voy a referir más adelante, presidente, a qué esfuerzo hizo la Argentina en el 2007 cuando decidimos pagarle la totalidad de la deuda del Fondo Monetario Internacional. Pero lo digo porque no es solamente los 50.000 millones o los 45.000 que desembolsó, digamos, finalmente el Fondo Monetario Internacional, que quiero recordar, ya lo dije, pero yo lo quiero recordar en este recinto, presidente. Lo dije en algunos otros lugares, en este recinto no lo dije. Que no es que lo digo yo, no lo estoy diciendo, no está diciendo la senadora Di Tulio algo que le parece que... No, lo dice el propio Mauricio Macri. Yo voy a recordar palabras del economista Melconian, al que Mauricio Macri le confesó que el Fondo Monetario Internacional le otorgó un crédito inusitado en términos mundiales. No existe un crédito de ese importe, de ese tamaño, de esa magnitud, en ninguna otra parte del mundo, en ninguna otra parte del planeta. Pero ya veníamos además con una deuda gigantesca, ¿no? Porque Mauricio Macri, esos 4 fatídicos años del gobierno de Mauricio Macri, nos endeudó en 100.000 millones de dólares. Friolera. Donde además, por supuesto, defaultaron la deuda en pesos. Inventaron una cosa bastante compleja de salir, un laberinto por el que tenemos que salir entre todos y todas, pero no encontramos la ayuda de ellos. Por supuesto, son los grandes inventores de las LELIQs, pero tampoco colaboran a ver cómo desarmamos esa bomba a punto que en algún momento va a estallar, ¿no? Si no la desarmamos, son cablecitos que tenemos que ir tocando con mucho cuidado, muy despacito, para que no estalle en el pueblo argentino y no la tenga que pagar el pueblo argentino. Entonces, presidente, esa deuda fenomenal, de la que además se fugó 85.000 millones de dólares. Se fugaron 85.000 millones de dólares. Y quiero recordar que entre las PASO del 2019 y las generales del 2019, se fugó la friolera de 22.000 millones de dólares. ¿Para quién? Para los amigos del expresidente Mauricio Macri. A este pueblo argentino, este pueblo que sufre y al que le mienten bastante, presidenta, al que le mienten bastante, realmente no le quedó nada, No le quedó ni una calle asfaltada. No le quedó un puente, no le quedaron aeropuertos, ni puertos, ni tampoco esa fenomenal estructura moderna ferroviaria que el presidente anuncia si privatiza Aerolíneas Argentinas, que serían 11.000 millones de dólares, que atraviesa todo el país, toda la Argentina, va, viene con trenes rapidísimos. Bueno, miren, ya solamente la deuda del Fondo Monetario Internacional son 4 de esas fenomenales obras faraónicas que hoy dice el expresidente que quiere inaugurar. Bueno, hubiera hecho 1 kilómetro de subte, 1 kilómetro de subte, y yo ya lo aplaudo. No, no lo aplaudo, mentira, pero no importa. Pero ni 1 kilómetro, ni una cuadra de subte, presidenta, ni una cuadra de subte. Entonces, la verdad que ese plan, yo quiero hablar del plan que tiene la oposición, porque a mí lo más interesante que me parece... Quiero hablar del plan de ellos para poder hablar del nuestro, O sea, no es que me voy a escapar del nuestro. Quiero hablar del plan que tiene la oposición para poder hablar del plan que vamos a votar nosotros. De este plan, de este presupuesto. Del que no siento vergüenza, del que siento orgullo y además, por supuesto, presidenta, del que, aunque yo haría muchas modificaciones, entiendo perfectamente que del desastre y del desaguisado
que nos dejó el macrismo, más la pandemia, más la guerra. La verdad es que lo que estamos haciendo es absolutamente titánico. ¿Entre quiénes? Entre no solamente el poder legislativo, sino el poder ejecutivo. Y la verdad, Presidenta, que no nombro al tercer poder de la República, porque lo único que hace, junto con parte del poder legislativo, es poner palos en la rueda. ¿Por qué digo esto? Porque la deuda que nosotros consideramos, sigue considerando el Poder Ejecutivo ilegal e ilegítima, yo siempre le agrego que es criminal. ¿Que es criminal por qué? Porque está en las espaldas del pueblo argentino, ¿no? Bueno, la verdad es que está en manos de la misma jueza que le negó a la vicepresidenta de la República, cayó sorteada, justo cayó sorteada en Capuchetti, ¿no? Que es la misma jueza que le niega a la vicepresidenta ser recusada porque, bueno, no quiere investigar, no quiere saber, no quiere que sepamos, ni nosotros, ni la víctima, que es Cristina Fernández de Kirchner, quiénes son los autores intelectuales y los financiadores del intento de magnicidio. Imagínese, si no quiere saber eso, a ver si va a querer investigar la deuda que en este país tomó el expresidente Macri, que lo confiesa abiertamente, es un crédito político que se lo dieron para ganar una elección. ¿Qué perdió? ¿Qué perdió? 50.000 millones de dólares, Presidenta. Se plastifica la Argentina con 50.000 millones de dólares. Hay que ser bruto, ¿eh? Perdón, no, perdón, quiero borrar lo que acabo de decir. Quiero borrarlo, no quiero descalificar a ningún expresidente. Pero la verdad que lento hay que ser por lo menos, ¿no? Como mínimo. No ganó la elección, no hizo una sola cuadra de asfalto. Bueno. Y la verdad es que, Presidenta, yo no quiero maltratar a mis compañeros y compañeras de este honorable Senado, pero lo tengo que hacer. Le voy a pedir permiso para leer, señora Presidenta, algunos párrafos del plan, de la hoja de ruta, de lo que va a ser el primer presupuesto de la Nación, si es que de casualidad ganan la próxima elección. Segundo tiempo se llama, porque habla en términos futbolísticos, le encanta hablar en términos futbolísticos. Mauricio Macri, ¿para qué se llama? Déjeme leerle algo, no los voy, les juro que va a ser corto, se los prometo. Pero hay algunos pasajes que son muy interesantes, Presidenta, pero no solo, es para que, si nos están escuchando otra vez, si hay algún canal de esta ciudad de Buenos Aires, porque los canales que se los llama nacionales, son solo de la ciudad de Buenos Aires, son de la capital federal. Si hay algún canal que está pasando en este momento este debate, este cierre del presupuesto nacional, que tanto le interesa a la oposición que tengamos, pero que no está presente, bueno, la verdad es que yo quiero advertirle a la sociedad argentina algunos párrafos que ningún dirigente, ni ninguna dirigente del espacio político de Juntos por el Cambio, ni un radical, ni una radical, nadie, ni las que tocan el timbre para ver si le abren la puerta, nadie desdice este plan, ¿eh? Nadie dice, no, yo no haría eso, ¿eh? Yo ni loca hago eso, yo ni loco hago ese ajuste. No, ¿yo cómo voy a privatizar las empresas del Estado? Pero no, pero eso es otra vez sopa, otra vez lo mismo, hacia el mismo lugar desde donde salimos alguna vez. Gracias al expresidente Néstor Carlos Kirchner. Pero le quiero leer. Bueno,
vio que el expresidente, dice, le encanta hablar en términos futbolísticos y dice, muchas de las críticas de entonces, cuando gobernaba, está hablando, me acusaban de tratar a Boca como si fuera una empresa. Yo sabía y sé muy bien que Boca no es una empresa. Mire usted qué nivel de reflexión. Pero la aritmética es igual en las empresas, el fútbol y la política. El señor que dijo ayer, antes de ayer, ya no recuerdo cuándo fue, ¿no? Que estaba hablando de fútbol. Y hablando de fútbol, habló de una raza superior. Se la atribuyó a los alemanes. Después pidió disculpas, pero lo dice. Lo dice porque lo piensa. Lo dice porque, según él, el fútbol, la política y las empresas tienen la misma aritmética. Nadie lo sacó de contexto, nadie interpretó mal lo que dice el expresidente, sino simplemente dijo lo que piensa. Pero además, señora presidenta, en términos políticos, dice en la página 250, la letra es grande, se lo quiero decir, no es que escribió mucho, sino que la letra es grande, la del libro. O sea, el populismo nos trajo hasta aquí con un mensaje repetido hasta el hartazgo, ese según el cual el Estado es el único protagonista de nuestra vida social y económica. Bueno, no lo es, dice él. No lo es, dice el presidente. Es más, el Estado es el que más ha hecho por destruir y complicar la vida de los argentinos con sus políticas irresponsables. El señor habla de responsabilidad, el señor que tomó una deuda de 50.000 millones de dólares, 100.000 millones de dólares. Al señor que le dieron 50.000 millones de dólares en el Fondo Monetario Internacional y que nos destruyó la soberanía política, la independencia económica y que por supuesto eso nos cuesta la justicia social. Este señor habla de que el Estado es el responsable de haber destruido la vida de los argentinos. Bueno, con sus políticas irresponsables, costosas, presidenta, habla de costos. Habla de costos. ¿Quién nos costó más? ¿Qué presidente nos costó más? Bueno, ni hablar de la recuperación democrática hasta acá, ¿eh? Ni hablar de la recuperación democrática hasta acá. Ni hablar. El sobreendeudamiento que tiene la Argentina, ¿costoso? ¿Habla de costoso? Bueno, e ineficientes. Ni un cordón cuneta con 100.000 millones de dólares endeudados y 85.000 en nuestras cabezas, en las espaldas de los trabajadores y trabajadoras, y 85.000 millones de dólares fugados. ¿Y habla de ineficiencia? Bueno, habrá que tomar decisiones drásticas. ¿A qué le suenan las decisiones drásticas si no es ajuste? ¿Qué son las decisiones drásticas? Las decisiones drásticas, aquel buenismo, habla de buenismo, que algunos señalaron durante nuestra gestión, no va más. ¿Quién habló de buenismo? ¿Quién dijo que era bueno? ¿Quién dijo que hicieron buenismo? ¿Alguien? Yo no escuché a nadie hablar de buenismo. ¿Ustedes sí? ¿Escucharon a alguien hablar de buenismo en el gobierno de Mauricio Macri? Yo no lo puedo creer. El populismo light no es una opción. Bueno, las prioridades del Estado serán otras. El rumbo estará marcado por la estricta necesidad de equilibrar las cuentas públicas. Si corresponde privatizar o cerrar empresas estatales deficitarias, como el caso de Aerolíneas Argentinas, ahora me voy a referir, señora presidenta de Aerolíneas Argentinas, ¿cómo se lo agarra con Aerolíneas? Debe tener una empresa, ¿no?, con alitas, supongo, porque se lo agarra con Aerolíneas Argentinas, es una cosa increíble. Deberemos avanzar sabiendo que por encima de los intereses
de sindicalistas y políticos, no sé qué es él entonces, ¿él qué es? No es político, es fútbol, juega al fútbol, es jugador de fútbol. Bueno, está el interés de todos los argentinos. No tiene sentido seguir defendiendo que los aviones tengan que ser del Estado. Ni la patria ni la soberanía están escondidas en las salas, las cabinas, las turbinas o la bodega de los aviones. Los aviones son hoy un medio de transporte como cualquier otro y no son otra cosa que colectivos que vuelan. Es para reír, sí. Hemos demostrado con la revolución de los aviones que implementamos durante nuestro gobierno. Bueno. El costo de 6 meses del déficit de aerolíneas sería más que suficiente para construir, esto es lo que dije antes, un nuevo puente que una las provincias de Chaco y Corrientes sobre el río Paraná. Le quiero decir, señora presidenta, el déficit de aerolíneas argentinas de hoy, déjeme buscarlo, está estimado en 400 y 500 millones de dólares. ¿Sabe? Ahora le voy a leer el de Mauricio Macri, el de la era de Mauricio, el déficit de aerolíneas argentinas en los 4 años de Mauricio. Porque en este país pasaron 4 años de Mauricio Macri, eso es lo que pasó. Eso es lo que estamos viviendo. Entre 400 y 500 millones de dólares. Pero se calcula que le aporta al país 1.700 millones de dólares. Es decir, que le cuesta a la Argentina del PBI entre el 0,7 y el 0,9. Pero le aporta al PBI de la Argentina el 0,32. No hay que dejarse engañar por el discurso trillado y mediático del expresidente Mauricio Macri, que repiten todos y todas al unísono, porque nadie se desmarca de este plan de verdadero ajuste, donde sobran la mitad de los argentinos y argentinas. No para no torturarlos mucho más, dice Mauricio Macri, dice que hay que hacer, él necesita ser más fuerte. Y su fortaleza requerirá que las reformas estructurales se sancionen en las primeras horas. Así, rapidito. En las primeras horas. La pobreza y el desempleo no pueden esperar, no tienen cara. No tienen cara. Ahora le voy a leer las cifras de pobreza y desempleo del macrismo, las anteriores de hasta el 2015 y las que tenemos ahora. Es otro de mis aprendizajes, bueno, dice, debemos tener la valentía habla, ¿no? Habla de valentía y escuche con quién va a ser valiente. Debemos tener la valentía de terminar de inmediato con legislaciones obsoletas en materia laboral. Con los trabajadores quiere ser valiente. Sindical, previsional y fiscal, o sea, con todos los débiles, ¿no? Con los débiles. Él quiere ser valiente, él va a ser valiente, pero con los débiles. ¿Sí, presidenta? Entonces, cada ministerio, cada área, cada repartición pública deberá impulsar todas las reducciones que sean necesarias de manera urgente e inmediata. Bueno, habla de la apertura que necesita la Argentina. Nuestras industrias tienen que saber que su tiempo para ser competitiva está llegando a su fin. Bueno, el nuevo gobierno no está... Les quiero, o sea, repitan, ¿no? Esa frase se la pueden dar a cualquier empresario que conozcan, Léansela. Léanles esta frase de Mauricio Macri. El nuevo gobierno no estará en condiciones de seguir defendiendo el proteccionismo. Mamadera. Bueno, debemos reconstruir y construir una economía abierta y aprovechar las oportunidades que tenemos en el mundo para nuestros productos sin que esto se traduzca en subsidios que pagan todos los contribuyentes.
Existe una larga lista de empresas públicas que deberán pasar a ser gestionadas por el sector privado sin excepciones o que deberán ser eliminadas. Privatizaciones. ¿Qué tul? ¿Qué tul? Eso también, además de rifar nuestras riquezas, es un montón de desocupación, ¿eh? Ya la viví yo, además, esa. Y hay una que a mí me mata de risa y que tiene que ver con lo que votamos al principio, Presidenta. En la página 255 dice, todo esto con un servicio de justicia independiente y profesional alejado de los vaivenes de la política. Es genial. Bueno. Después habla de los dirigentes sociales. Entonces dice, en materia de políticas sociales, uno de los rubros que más ha crecido durante nuestro gobierno, tiene razón. ¿Sabe qué? Tiene razón. En esto tiene razón. Es verdad. Nosotros cuando nos fuimos en el 2015 teníamos 220.000 planes. Cuando se fue Mauricio Macri, más de 1.100.000. Es verdad, tiene razón. ¿Por qué? Pues estaban todos en la pobreza, porque no había laburo. Cuando nosotros dejamos en el 2015 el gobierno, y le dejamos la vara un poco alta. Así que es cierto lo que dice, es verdad. Entonces, dice que debemos terminar para siempre con los extorsionadores de la paz social. No sé a qué se refiere en la Argentina. Bueno, no importa. En el segundo tiempo, porque es el segundo tiempo cuando él se supone que va a gobernar, terminaremos con los gerentes de la pobreza, la intermediación parasitaria en materia de distribución de ayuda. Tiene que terminarse. Bueno, entonces, si los gerentes de la pobreza se tienen que terminar, no puede volver de ninguna manera el expresidente Mauricio Macri, el mejor gerente de la pobreza que ha tenido este país. En términos educativos, la mayor reforma educativa que haya tenido la Argentina en toda su historia, debemos reinventar nuestro sistema educativo. ¿A qué le suena eso? Debemos terminar con la idea de que son los sindicatos los que manejan la educación en nuestro país. El próximo gobierno no podrá ceder ante la extorsión gremial. Ya lo hicimos acá, Presidenta, lo dijimos. La verdad es que siempre la derecha lo primero que hace es encarcelar, perseguir. Bueno, ha tenido otras épocas mucho más duras. En democracia, sobre todo en los 4 años del macrismo, hemos visto en vivo y en directo no, en videos filmados en la sede del Banco Provincia cómo armaban causas el Poder Ejecutivo junto con el Poder Judicial para los sindicalistas. No solo no se arrepienten, sino que lo van a profundizar. En el golpe del 55, a los primeros que se llevaron fueron a los secretarios de los gremios, secretarios generales de los gremios. En el del 76 también, pero en los dos golpes, en el del 55 y en el del 76, la verdad que lo que hicieron, señora Presidenta, fue que el mayor número de muertos, de fusilados en el 55 y de desaparecidos en el 76 al 83 fueron trabajadores y trabajadoras sindicalizados. Esto es el plan, la hoja de ruta del presidente, del expresidente y de Juntos por el Cambio, ¿no? No sé qué cambio, pero de Juntos por el Cambio. El problema principal de la Argentina no es el kirchnerismo, dice, menos mal, sino sus ideas, mamita, que son las que nos condujeron a este desastre. Bueno, la verdad es que lo que cree Macri es que somos peligrosos por nuestras ideas, ¿no? Pero yo creo que Mauricio Macri lo que confiesa es que son nuestras transformaciones lo que le da miedo, ¿no? No está hablando del kirchnerismo, está hablando porque, bueno, total, para descalificar, descalifica de una sola vez
y listo, pero está hablando del movimiento nacional y popular más grande, no solamente de la Argentina, sino del planeta, que es el movimiento nacional justicialista, que está nutrido de todas las ideas y de todos los espacios políticos con origen popular y democrático. Nada más popular y democrático que el movimiento nacional justicialista. Presidenta. Entonces yo le decía que le quería decir algunas cosas sobre cómo fue en la historia en esta breve historia, ¿no? En el 2007 nosotros le dijimos chau al fondo, pero no era una panacea, ¿eh? Porque lo que a veces nos olvidamos es de dónde venimos. Cuando asumió Kirchner, estábamos en el fondo del mar. Estábamos en el fondo del mar. Kirchner sacó a flote este país. Estábamos en el fondo del mar. Por políticas muy parecidas, y además con directivas del Consenso de Washington, que hoy vuelve a expresar, pero recargado, muy recargado, Juntos por el Cambio a través de su expresidente Mauricio Macri. Y la verdad es que cuando nosotros pagamos esa deuda, cuando asumió Néstor Kirchner, nosotros teníamos en reservas brutas, ¿no? $11.048. 11.048 millones de dólares. Y la verdad que las que tenemos son 38.086 millones de dólares de reservas brutas. Bueno, y esos 9.810 millones de dólares que decidió Argentina junto con Brasil, que tenía un peso en la deuda que era significativo, ¿no? Que era el 9% del total de la deuda. No fue fácil tomar esa decisión. No fue nada fácil. Además, no estábamos en condiciones geniales. Teníamos una desocupación alta, teníamos pobreza alta, teníamos inflación alta. Veníamos del peor de los mundos. Estábamos saliendo, pero veníamos... Pero, ¿qué pasaba en ese momento, Presidenta? ¿Por qué Argentina y Brasil decidieron y tomaron la decisión? Argentina y Brasil, estoy hablando de Lula da Silva, que es el nuevo presidente electo de Brasil, por suerte, al que todavía no hemos felicitado, pero lo felicito en nombre de todos y de todas, a Lula da Silva, por haber ganado esa elección, sino que también Néstor Kirchner. ¿Pero qué le pasaba al pueblo argentino? El pueblo argentino estaba seguro, convencido y además sabía perfectamente que si no pagábamos la deuda, que lo que hacía que no pudiéramos crecer, que no pudiéramos tener independencia económica, diseñar nuestras propias políticas, por lo tanto no teníamos capacidad tampoco de tener soberanía política y no podíamos llegar ni alcanzar la justicia social, entonces lo que ese país sabía y lo que esa sociedad sabía era que había que deshacerse del Fondo Monetario Internacional, el peso de esa deuda, y eso es lo que le hicimos. ¡Chao al Fondo Monetario Internacional! A partir de ese momento pudimos diseñar nuestras propias políticas, pudimos tener independencia económica y lograr una justicia social que no es de piquito. Porque le quiero recordar, Presidenta, que en el 2015 teníamos repartido entre el capital y el trabajo el 52% para los trabajadores y el 48% para el capital. No es de piquito. Hubo 3 veces en la Argentina donde se logró, 2 veces lo hicieron 2 mujeres, les guste o no les guste, Isabel en el 74, ¿pero por qué? Porque volvió Perón. ¿Y Perón volvió por qué? Porque le dio el cuero, después de 18 años.
Pero 20 años atrás, en el 54, señora presidenta, Perón logró el 50-50. ¿Y qué vino después? El golpe del 55. ¿Para qué? Para que el capital y el trabajo no estuvieran repartidos. En el 74, cuando Isabel Perón logró el 50-50, ¿qué vino después? El golpe del 76. Y en el 2015, cuando Cristina logró el 50-50, ¿qué vino después? Los 4 años de Mauricio Macri. Y eso es lo que quiere Mauricio Macri volver a hacer. Quiere que le sobre la mitad de los argentinos. Quiere mano de obra barata. Por eso quiere que los sindicalistas, los sindicatos, no sean fuertes y que, por supuesto, meterlos en cana, ¿no? Como lo hicieron durante 4 años. Ya voy redondeando, presidenta. Me quedan un montón de temas, porque la verdad que es delicioso esto, se los recomiendo. Se los recomiendo, es delicioso. Es delicioso. Bueno, yo les quiero decir, vayan diciéndole a los que son macristas que lo lean, Denle ahí unas fotocopias para que lean esto que nadie quiere decir, Es lo que van a hacer. Rapidísimo, además. Los primeros días, dice Macri. Bueno, entonces, ¿qué pasaron estos 4 años? Mire, en el 2015 el desempleo lo dejamos en 5,9. Y eso que no estaban los monotributistas, No estaban los monotributistas. En el 2009 ya Mauricio Macri había metido los monotributistas y teníamos 8,9% de desocupación. Nos dejó en 8,9 la desocupación. Y hoy estamos en 6,9. En 6,9. La pobreza en el 2015, según la UCA, el 30%. El 40% en el 2019, o sea, 10 puntos más. Y en el 22, el 36,5. Bueno, los datos nos dan mejor. Nos dicen que somos el peor gobierno de la historia. Pero, por favor, peor gobierno en la historia de la democracia no hay más que el de Mauricio Macri, La indigencia, mire, presidenta, la verdad que en el 2015 nosotros teníamos 4,5% de indigencia, que es la media que tiene la mayoría de los países del mundo, que tiene que ver con cuestiones que no tienen que ver solamente con la pobreza o el acceso a las riquezas, sino que tiene que ver con cuestiones más sociales. Y en el 2019 Mauricio Macri la duplicó. Le puso 8,4, igual que ahora. Y el salario promedio, presidenta, medido en dólares, en el 2015 teníamos $1.607 en el salario promedio. En el 2019 con Macri, $787. Y en el 2022, $981. Mida como lo mida, los números nos dan mucho mejor. Bueno, podría hablar de las jubilaciones mínimas, que también en dólares las hemos mejorado sustancialmente. Mauricio Macri en el 2019, $223. Nos dicen a nosotros, pero la mínima está en $299. La verdad, señora presidenta, que a mí lo que para terminar, porque ya todo el mundo me dice que necesito terminar. A mí me gustaría seguir diciendo un montón de cosas. Tengo muchas cosas todavía para decir, pero las voy a terminar diciendo que a mí este presupuesto, que no tiene ajuste, que no conlleva ajuste, sino reasignaciones presupuestarias, que es lo que el senador Guerra pudo exponer en como miembro informante, pero además escuchamos de los funcionarios y funcionarias que han venido a esta comisión. La verdad que yo lamento que no esté la oposición nuevamente para hacerse cargo de los desastres, los desaguisados que nosotros estamos tratando de arreglar. Con mucho esfuerzo. Insisto, presidenta, en un escenario, habiendo salido de una pandemia, con guerra y con 4 años de macrismo.
con 100.000 millones de dólares de deuda, 85.000 millones fugados y un hombre que no se hace cargo del pasado. Mucho menos se va a poder hacer cargo del futuro. Gracias, presidenta. Gracias, senadora.